Muy bien, amigos, entonces continuamos con nuestro video tutorial parte 6. En esta parte 6 vamos a diseñar una landing page. ¿Qué es una landing page? Pues es una página de aterrizaje o un formulario. Vamos a hacer un formulario mejor para no confundirnos. Aquí ya tenemos nuestras tarjetas ya terminadas y lo que vamos a hacer es que nuestra landing page esté luego de las tarjetas. Esto es básicamente cómo se nos ve nuestro sitio web. Aquí lo podemos ver. Están todas las tarjetas terminadas, completamente alineadas, con el mismo tamaño, que fue lo que hicimos en el video tutorial anterior. Pero pues vamos a hacer un formulario donde las personas puedan suscribirse para recibir noticias de nuestra página web. Para eso vamos a construir, después de section, vamos a construir una nueva sección. Vamos a darle doble espaciado. Y en esa nueva sección, pues vamos a crear nuestra landing page. Section. Muy bien. En esta nueva sección. Para eso vamos a construir una nueva etiqueta, div, que tenga una clase llamada container. Pero entonces eso ya lo hemos creado en la parte superior. Y eso es lo que vamos a copiar. ¿Para qué? Para que esos mismos tamaños, esos mismos espaciados se conserven y marquen un mismo patrón. Ahí lo tenemos, ese div. Dentro de ese div, pues vamos a crear el div de cierre. Antes de que se nos olvide, y lo vamos a colocar en su respectivo lugar. Dentro de ese div, vamos a escribir una etiqueta de formulario. Dentro de esa etiqueta de formulario, vamos a darle la opción que haya una acción y esa clase de acción nos permite colocarle una descripción de nuestra etiqueta. Este tipo de etiquetas tiene una particularidad y es que aquí vamos a describir más adelante cuál es la acción, a dónde nos va a dirigir esos correos electrónicos que se suscriban las personas por medio de este formulario. Pues vamos a cerrarlo y vamos dentro de form, vamos a ingresar una etiqueta nueva que se llama input. Esta etiqueta input es para ingresar el tipo. Fíjense que ya hemos creado una nueva sección ya está acá, y ese input es lo que estamos creando en este momento. Este rectángulo o ese recuadro, y si bien lo elimino, pues desaparece, pero si lo vuelvo a escribir, ya me crea input. Ya me crea el cajoncito para poder ingresar. Ahora, yo quiero que ese cajón tenga una particularidad y se escriba directamente a un correo. Entonces yo puedo darle aquí un texto. Entonces aquí ya las personas podrían ingresar cualquier tipo de texto, ¿sí? O de pronto también podemos colocar, por ejemplo, un número, number, y ya las personas no ingresarían texto, sino números. ¿Sí? O también, si quiero que phone o range, un rango,
para que me establezca un rango entre edades, qué sé yo. Bueno, esto ya depende pues de qué cualidad quiero que tenga este input. Pues en este caso va a ser un email. Y en email tiene una validación muy clara y es que debe estar comprendida por caracteres alfanuméricos más el arroba, que ese es el validador de que el email sí esté bien escrito. Puede ser gmail.com, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que el tipo de ese ingreso sea email. Y esta particularidad de esto, o esta característica de este tipo de etiquetas es que cierra la etiqueta directamente con un slash y cerrando pues el corchete, la llave. Por esa razón pues ya no hay que escribir directamente un cierre de input. Eso lo vimos también dentro de la otra etiqueta que la vimos más arriba, donde encontramos una etiqueta parecida con esta misma característica. Esta, link, que es para ingresar correos, URLs. Entonces, fíjense que aquí tenemos link para referenciar una hoja de estilos con la hoja de HTML. Y bien, aquí tenemos ya para escribir nuestro correo electrónico, pero esto carece de presencia, de personalidad, todavía no está bien diseñado, sí conserva las márgenes establecidas, que es lo que le hemos indicado en un principio, porque copiamos este contenedor, pero entonces falta darle un poco más de cuerpo. Para eso, pues vamos a crear un label, que es un label que es como una etiqueta para nombrar el formulario. Entonces le vamos a dar una clase de email y esta clase ayuda a que se valide automáticamente ese correo electrónico. Ahora, lo que yo voy a escribir acá es correo electrónico. Este es el texto que aparece o antecede el input. Así que label está totalmente añadido o enlazado con input. Y lo bueno de esta característica con este label es que cuando yo seleccione me activa directamente el correo electrónico. Esto lo pude haber hecho de dos formas. Una, de esta forma, o dos, solamente escribiendo aquí correo electrónico. Y ahí está, ahí aparece. Ahora, es pertinente que lo hagamos no solamente con el texto, sino directamente con un label, porque hace que esta característica de esta etiqueta esté enlazada con email. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo hagamos de esta forma. Y así, de hecho, si le damos un ID o un identificador a esta etiqueta igual a email, con el mismo nombre del label, pues fíjense que ahora sí ya están correspondidas estas dos etiquetas, tanto la de correo electrónico, y ahí ya me identifica los diferentes correos electrónicos, que eso no nos había pasado antes, y ya identifica este como directamente un espacio de correo electrónico. Por eso, al tener la descripción del label de correo electrónico, pues me aparecen los correos electrónicos diferentes que yo pueda tener y que he ingresado en otros sitios web, que son los alternativos. Así que de esta forma creamos el label, el formulario de envío de correo electrónico.
Ahora, no olvidemos que siempre debe estar un label con input. De hecho, Bootstrap también nos lo recomienda aquí en Components. Vamos a ver, form. Aquí está. Forms. Dentro de Bootstrap, pues él nos recomienda ya directamente que siempre cuando hagamos un for control puede ser, ya podemos siempre anidar un label con un input. Y eso es lo que debemos realizar siempre, ¿sí? Que es lo que básicamente nos está pidiendo. Ahora, nos dice que también tenemos que tener una clase y que tenga una clase para un ejemplo, para colocar aquí en texto un ejemplo, y también una clase para el label, pues directamente anidado directamente con email address, que es la dirección de email. Bootstrap también me muestra dentro de los, los formularios que el formulario primero que todo debe estar dentro de un div que es una clase con una clase de mb-3 y entonces vamos a colocarlo y vamos a cerrarlo. Todos estos los vamos a dar dentro de... Muy bien. También me dice Bootstrap que debo tener una clase de form label, form control, dentro de inputs, una clase de form control para poder tener ese control del formulario. Así que lo voy a ingresar dentro de input, clase de form control. También Bootstrap me está dando información que debo, el tipo de descripción, email, bueno, creo que con eso ya podemos tener una clase de for label. Ya creo que ya la tenemos, ¿sí? Con label, aquí lo tenemos. Con el for label type. Muy bien, dentro de form control veo que también está la clase de form label dentro del label y también está dentro de input type. Entonces, lo voy a escribir, la voy a copiar, aunque ya la tenemos dentro del label. For example, exacto, ya la tenemos. Entonces, yo creo que ya podríamos, de hecho, nosotros, si quisiéramos, podríamos copiar tal cual está todo el div para tener algo como eso, ¿sí? Y podría ubicarse eh, directamente. Ya tenemos la ubicación del correo electrónico encima y en la parte inferior ya tenemos todo esta parte del correo electrónico. Ahora, lo que nos falta es el correo de submit o de enviar, y ese lo vamos a hacer también creando un botón de envío y que también lo podemos encontrar dentro de Boost. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, por fuera eh, de esta clase de MB3, vamos a crear un div que se llame button, que sea de tipo de envío. Y que a su vez pues tenga una clase eh, de botón
Ahí ya lo vemos que lo está creando. Una clase de botón. Y esa clase de botón sea un botón. Podemos colocarlo primary o primario, así como lo tenemos acá. O lightens, como este. Pues para seguir como en la misma tono de tonalidad de colores, entonces vamos a ponerlo primary. Y allí ya nos aparece nuestro botón. Aquí ya lo tenemos. Este botón ya nos puede, o lo que tendríamos que poner es ese botón a un lado del otro. Y para ponerlo a un lado del otro, tendríamos que ir nuevamente, que es lo mismo que hicimos con las tarjetas, es irnos para los flex de los componentes de... a ver, eso está getting starting. A ver, está... Sí. Se me olvida dónde es que están los flex, pero en utilities. En utilities está. Muy bien, y debo tener dentro de esta elementos, uno al lado del otro, y es el dflex. Es un div con el dflex. ¿Sí? Ya teniendo este mismo, que es el que tendríamos en la parte superior dentro de todos los botones, las tarjetas, debe estar más arriba, el dflex. Bueno, lo podemos copiar directamente de nuestro y lo vamos a hacer directamente desde acá y le cerramos. Este dflex ya lo podemos tener de una manera organizada, pero nos informa que debemos cerrar este tip. Y dentro de este tip vamos a contener tanto el botón como el campo. ¿Sí? Ahora, dentro de este div, que es la clase del correo electrónico, vamos a darle la opción de que nos rellene todo el espacio, tanto como sea posible, y dejarle un espacio al botón. Entonces, porque si no, se nos vería de esta forma y no es como lo más estético. Entonces, vamos a darle la opción de relleno en fill. Eso lo encontramos por acá. En Components, Fields, y allí le estamos diciendo que todo lo rellene con FlexFill, FlexFill, dflex, FlexFill. Aquí tenemos el código donde se lo pegamos en esta parte. FlexFill. Para que lo rellene todo lado. Ahora, a ver, yo voy a experimentar aquí un segundito, a ver si borro este. Y me da exactamente. Ahí me da lo que quería, que es que me rellene todo el espacio, tanto como sea posible, de el campo para ingresar el correo electrónico y me deje solamente un campito para el enviar. Ahora todavía no está estético y todavía no
nos falta para que el botón esté correctamente. Y para eso le quito este label, se lo voy a quitar y lo voy a mover por encima de FlexFill. No importa si no tiene o si no está pegado directamente al input, lo importante es que tenga la conexión por medio de los identificadores. Al tener esa conexión por medio de los identificadores, control V, ya fíjense que me toma un tamaño exacto del mismo tamaño del ingreso del correo. Aquí, pues en botón, tenemos que colocarle enviar. Ya tenemos el botón con enviar. Y por último, aquí vemos que ya está tomando forma. Ese flex field es el que me dice que ocupe el espacio tanto como sea grande este botón. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de enviarle pongo enviar el formulario al correo del hospedador. Mire que se autoajusta y se autoajusta según sea el tamaño del botón. Eso es el flex fill. Esa es la condición que le hemos dado con flex fill. Pero solamente necesitamos, puse esto pues para que ustedes vieran de ejemplo qué es lo que hace que esté más pequeño el botón que el campo. Ahora, están pegados, totalmente pegados, pues vamos a colocarle una margen, que eso ya lo vimos anteriormente, un margen de, puede ser de, este margin, lo vamos a colocar dentro de un margin de 4. A ver, si de 4 nos da un tamaño interesante, ángulo de 2. Vamos a ordenar toda esta parte. Me la ordenó. Bien, este div cierra acá. Este board está acá. Muy bien. Listo. Esa margin no me está aplicando. Debo tener algo que debo corregir. A ver si ingreso las comillas acá. Y a ver, no me está aplicando todavía. Voy a revisar mi código. Bien, no me está aplicando el margen que debe haber para poder dar una separación entre estos dos elementos. De hecho, si le quito el right, me lo expande hacia arriba y no es la idea, tampoco queda estético. Yo creo que lo podemos hacer de otra forma. Voy a eliminar por este lado este margin right. Voy a seleccionar el botón. Y le voy a dar clic derecho, inspeccionar. Para inspeccionar, vamos a ponerlo en la parte inferior de la pantalla para que lo podamos ver mucho más cómodo. Aquí tenemos nuestro botón. Voy a seleccionar este elemento. De hecho, le puedo crear, cuando yo lo selecciono, cuando lo selecciono, puedo irme para elementos, consola, a ver, computer. Aquí en computer, yo puedo ver qué es el padding, aquí qué es el contenedor, los tamaños del contenedor interno, el padding, que es espaciado,
el border y la margen. Voy a irme directamente, 4 le voy a poner, y me dio 4 al borde interior. Entonces, no es ahí. Lo que voy a hacer es seleccionar este rectángulo, este elemento. Aquí me voy a ir directamente. Perdón. Voy a inspeccionar este elemento. Y ahora sí, estoy inspeccionando este elemento. De aquí puedo ver claramente el input, email, ¿sí? Más adelante veo el for control, pero también podemos ver cuál es el campo de total, el verde, el color verde, el padding, ¿sí? Y también vamos a ver cuál es el margin, que es lo que vamos a aplicarle. Y le vamos a aplicar margin a este lado, dándole doble clic, a dar 4 al lado derecho. No me lo ha aplicado, margin right. Me lo aplico acá internamente. Ahí lo podemos ver, pero todavía no se me ha hecho efectivo. Voy a hacerlo de otra forma. Entonces voy a quitar el que tenía. Y si lo hago por border, 4, aquí ya me generó un bordecito adicional. De hecho, ese border es el tamaño del borde del elemento. Si yo le doy 8, podemos ver que es mucho más grueso. Y de todas maneras no es lo que queremos. No es lo que queremos. Entonces, 1. Y es efectivamente aquí. Le vamos a poner, por ejemplo, 10. Voy a poner una cifra exagerada, pues para poder ver si realmente es lo que estoy pretendiendo. No. Entonces, me devuelvo. Voy a seleccionar inspeccionar este elemento, el botón. Y dentro de este elemento, aquí en el margen externo, es donde le voy a poner los 4. Y ahí ya tenemos el espaciado entre el botón y el elemento para ingresar los correos. Ya lo podemos ingresar dándole ver y no se me está, actualizamos y no se me está teniendo en cuenta ese espaciado. Pero ya lo tiene, ya lo tiene. Ahí lo podemos seleccionar y ahí me muestra cuál es el espaciado que tiene internamente. Entonces, margin left, se lo apliqué al botón. Aquí podemos ver ahí. Y lo importante de inspeccionar nosotros los elementos es que podemos ver todo el código de los estilos que se han aplicado directamente al realizar el ejercicio. Pues, por ejemplo, cuando inspecciono el elemento para ingresar el correo electrónico, me puedo dar cuenta que tiene todos estos elementos, todas estas propiedades que realmente no tuvimos que hacerlas, sino que el mismo software y Bootstrap no lo crea. Aquí podemos ver todos los colores, todos los elementos, el padding que tiene, el font size, el tamaño, eh, el tamaño de la fuente, el tamaño de la línea. De hecho, si yo lo quiero hacer un poco más pequeño, podría modificar la línea desde acá, los colores que tenemos, ¿sí? Ahí están. Ahí está el color de la línea, del borde, un borde sólido de un píxel. Si yo le bajo este píxel, podría modificarlo desde acá directamente, 0.5. Se va a ver mucho más delgada, píxeles. Ahí ya está mucho más delgada. Podría ver dónde está el borde de la línea.
borde, el tamaño, el botón. Mira, vamos a ponerlo acá, un 2. Borde de la línea. A un 1. Excelente. Me gusta más delgado. Así sea imperceptible. Imperceptible. Y esto es lo que nosotros podemos ver y modificar dentro de inspeccionar elemento. Y es todo ese código que antes se podía ver o que antes teníamos que crearlo nosotros mismos, pero que ahora no es necesario. Podemos continuar con más creaciones. Por ejemplo, podemos colocarle una imagen, un texto para introducir aquí o suscríbete a nuestro newspaper y eso ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, y aquí lo que vamos a colocar por encima del correo electrónico es una imagen, una vectorización y que podríamos colocar, por ejemplo, un nuevo div y dentro de ese div lo que vamos a colocar es una clase. Esa clase nos va a identificar o nos va a crear una grilla. ¿Para qué? Para poder ingresar nuestra imagen encima de nuestro correo electrónico. O sea, que nos envíe un correo electrónico las personas que visitan nuestro sitio web, pero ¿con qué objetivo? Pues aquí ya le vamos a dar nuestra justificación del por qué nos debe enviar ese correo electrónico. Entonces, lo vamos a decir. Vamos a ver, Z. Ahí estamos. Vamos a ingresar div para la imagen, image, que me la busque en cierta ahora aquí faltaría cerrar y dentro de ahora sí dentro de este div le vamos a decir que también describa vamos a decir que también describa cuál es la imagen. Pero eso ya lo haremos ya teniendo nuestra imagen. Ahora, ¿qué imagen vamos a colocar? Por aquí pueden ustedes ingresar a undraw.co y pueden descargar cualquier tipo de imagen que quieran que ustedes deseen. Y es muy bueno porque esta herramienta les permite a ustedes encontrar cualquier tipo de eh, elemento gráfico vectorizado. Ahora, también pueden escoger una escala cromática, que es la escala cromática según la identidad de su sitio web. Bueno, a propósito, hablando de eso, yo puedo seleccionar si mis correos electrónicos, si mis botones no están de acuerdo, no estoy de acuerdo, los puedo poner. De hecho, no estoy de acuerdo, de hecho, con todos los colores de estos botones y les voy a colocar más bien un botón oscuro, porque es básicamente el que tiene pues como la característica de mi sitio web y que hace que mi sitio web sea como más. De hecho, más que dark le voy a poner orange. Porque
este es el color de dark, más bien, voy a dejar dark, dado que no me está aplicando el color, pero sí podría ser orange, dado que es el color de mi logotipo, y que podría ser como mucho más acorde con los colores de la identidad de mi marca. Dark, dark. Esto las podría cambiar según Bootstrap nos muestra y nos enseña que también lo podemos hacer. ¿Sí? Recordemos que dentro de los componentes encontramos los botones y allí están todos los colores dark. Warning. Pues bien, le voy a poner warning. Warning. Vendría siendo de este color. Todos me gustan. No, dejémoslo más bien darkness. Dark. Muy bien, dejémoslo más bien dark. Me parece que está teniendo unos colores más interesantes. Y ahora sí, con la ilustración, pues entonces ya tendríamos que ser consecuentes con esos colores. Podríamos ponerlos como, pero me gustaría tenerles un poquito de más vida. Podría ser ese color. ¿Listo? Y me gusta esta imagen cuando yo ya busque un vector que es acorde a lo que a mis necesidades. Podría seleccionarla y descargarla. Miraré a ver si tengo otro. Esto se llama Personal Information. Eh, a ver si encuentro otro, como para cotizaciones. Y pues, no, para no demorarme mucho, es lo que es, va a ser esa la que voy a escoger. No me voy a detener bastante escogiendo uno de estos gráficos. Más bien me voy a ir directamente por eso. Le doy seleccionar y lo descargo en SVG, que SVG es un formato de ilustración, el cual permite que todos los elementos sean vectorizables y que pueda escalarse a una medida bastante alta. Entonces, te lo voy a poner para cotizaciones. Cotizaciones. Y que independiente de qué tamaño se vaya a escalar el sitio web o del dispositivo, pues vamos a encontrar que ese tamaño, que no se va a pixelar y que tampoco va a aumentar de peso. Entonces, lo voy a subir. Aquí lo cargué. Lo voy a seleccionar. Fíjense que apenas pesa 7 kilobytes. No pesa absolutamente nada. Copio el texto de la URL de la imagen. Y no sé dónde me lo pegó. Si es que me lo pegó. Ah, ya. Lo pegó. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo directamente donde corresponde, que es en imagen. Control V. Y allí ya tengo mi imagen. Ahora, para que no me ocupe todo el espacio de mi página, esa vectorización, voy a llevarla por acá. Ahora sí. Muy bien, para que no me ocupe todo el tamaño de mi página, entonces debo crear una grilla, un row, para que por medio de ese row ya le podamos dar unos tamaños establecidos de columnas. Entonces podemos crear un nuevo div que tenga la clase de columnas y esas clases va a ser de columna, que me identifique que sean 12 columnas y de esas 12 columnas
dependiendo de cuál es el tamaño de la pantalla en la que abra, pues abra el tamaño de la misma imagen. Entonces, 12 columnas. También le voy a decir que sea, si es a 6 columnas, si es desde una tablet, middle. Si lo abre desde una pantalla grande, pues sea o large, pues use 5 columnas. Entonces, muy bien. Aquí pasó algo con mi URL, y es que no tengo mi etiqueta de cierre. Voy a copiar nuevamente ahora sí. Si me lo abre desde un dispositivo, ocupa todo el tamaño. Vamos a ver. Y voy a cerrar mi div. Aquí tengo las columnas, la imagen por encima o por dentro. Muy bien. Ahora ya la tengo adentro. Y también voy a colocarle una etiqueta de descripción, y esa descripción es una chica. Entonces, mujer vectorizada haciendo referencia a una cotización de servicios. Muy bien. Cierro la etiqueta. Busco una referencia en header para poder ver ese background, pero pues ese background lo tengo dentro. Y ahora lo que me resta es que ese div, entonces, para que se nos aplique, ponemos el cierre de la etiqueta. Ahora sí queda perfectamente aplicada la imagen. Luego de ingresar esta imagen ya descargada en CBG, podemos ver que se me redimensiona demasiado. Pero entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que todo voy a escribir un texto de referencia, y ese texto de referencia me va a servir voy a crear un div. Creo un div con las mismas columnas de 12 columnas para dispositivos grandes y pequeños de 6 columnas. Escribo un título de categoría 3, donde dice solicita ya tu cotización en línea, que es este que ustedes ven acá al lado. Y también pongo un párrafo donde describo que es una manera práctica para solicitar tu cotización sobre nuestros servicios. Lo puedes hacer en línea y muy fácil. Ahora también puedo crear un link. Y ese link ya pues vamos a ver a dónde es que me lo va a redireccionar. Pero le voy a decir que en ese link eh, clic aquí, voy a escribir clic aquí
para más detalles. Muy bien, y ahí hemos creado este clic. Clic aquí para más detalles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo que se me están superponiendo las cosas y que este elemento, que es CBG, que debería redimensionarse y ponerse pequeño y ocupar solamente el 50% de la pantalla, porque el 50, o sea, la mitad, pues esa fue la opción que le dimos con las columnas en la clase para que quedara hasta la mitad, que cuando estuviera con pantallas largas o de tamaño grande, pues solamente ocupara esa imagen un tamaño hasta la mitad, del 50%. Pero ¿qué pasa? Se me está viendo muy sobredimensionado. Ahora, cuando yo descargo esos elementos y lo ingreso dentro del el assets, veo que sus dimensiones son muy altas y esas dimensiones, pues ese es el mínimo de dimensiones al que él va a, a estar dentro del sitio web. Esas dimensiones no me sirven porque son muy altas, entonces lo que hice fue descargar el archivo, abrirlo desde el documento, lo voy a hacer de nuevo para que ustedes puedan apreciar qué fue lo que hice. Y lo que voy a hacer es, o lo que hice fue abrir el documento, el archivo, perdón, y ese archivo lo abro en Illustrator. Aquí vemos claramente cuáles son las características, voy a bajar un poco para que ustedes puedan ver detalladamente, las características de esa hoja de trabajo, de esa mesa de trabajo que es de 931 píxeles, es muy alto. Ahora, entonces yo quiero que redimensionarlo. Yo lo primero que todo lo voy a enlazar las dimensiones de tanto ancho por alto para que se maximice proporcional o se minimice proporcionalmente. Y le voy a decir que esa mesa de trabajo sea aproximadamente de 300 píxeles, voy a decir, de 300 píxeles. Este es un tamaño pues ya más prudente que cabe en una pantalla de smartphone. Y dentro de las capas selecciono todo el elemento y con Shift voy a minimizar hasta un punto donde pueda ya caber dentro de mi hoja de trabajo. Y esta es. Ahora lo voy a minimizar un poquito para que no se me quede por fuera esta línea. Eh, y dentro de esta línea, pues lo que voy a hacer es minimizarla un poco. Ahí está. Para que todo quede dentro de la mesa de trabajo. Minimizo también aquí un poco en la parte inferior para que no se me pierda el suelo donde la chica está parada, que es este. Y listo. Ahora lo que hago es guardarlo como Shift Control S y lo guardo como CBG, un nuevo documento. Le doy usar mesa de trabajo y rango 1. Es decir, le estoy diciendo al archivo que me guarde todo lo que está contenido dentro de esta mesa de trabajo dentro del mismo rango. ¿Sí? Ahora, ya hecho eso, es lo que me permite a mí tener un tamaño mínimo de 300 píxeles aproximadamente. Entonces vuelvo y lo subo, lo cargo, y al cargarlo ya veo que tiene los píxeles más bajos. Ahora sí puedo elimino el anterior y copio el HTML de, de esta nueva imagen. Esa es la imagen que voy a colocar dentro de este HTML y lo voy a pegar donde está la URL. Y ahora sí la vemos más pequeña. Fíjense que cuando yo minimizo, se minimiza hasta un límite lo más mínimo que puedo verlo. Y ahí está esa imagen. Y si lo maximizo, esa imagen se me maximiza también lo suficiente, permitiendo que ambos elementos, tanto la imagen como la descripción, estén al lado y lado. Eso fue lo que hice y lo que me permitió que se pudieran distribuir fácilmente y de una manera mucho mejor. Ahora sí lo podemos ver dentro de una nueva ventana y ahí vemos todo dentro de pantalla
grande cómo es que queda adecuadamente esta distribución de los elementos, tanto el gráfico como el texto. Unos titulares H3, que es similar a este es H4 o H5, y tenemos la descripción del texto, y donde podría pues ya colocarle muchas más descripciones. El clic aquí, que esa es la referencia, el H de URL, perdón, de hipervínculo, que es esta. Y finalmente tenemos pues ya lo que es el formulario. Dentro del formulario podría crear un nuevo nombre, entonces podríamos, por ejemplo, decirle que en vez de correo electrónico, todo esto con submit, vamos a quitarle submit y vamos a copiarlo, y después antes de action de este formulario voy a pegarlo nuevamente, pero le voy a cambiar la característica de esta etiqueta, ¿sí? Y le voy a poner más bien que sea nombre completo, ¿sí? Para que las personas ingresen allí su nombre, perdón, la característica es text. Y ya con text le pongo que ponga, o le doy la opción que coloque el nombre completo. Ahí está, nombre completo y el correo electrónico. Ya tenemos una buena descripción y podríamos ya adecuarlo mucho más fácil. Nombre completo y el correo electrónico. Ahí está, estas serían las dos opciones. Podríamos completar un poco más el formulario, pero en este caso solamente para cuestiones de este ejemplo voy a dejar solamente el correo electrónico, ¿sí? Pues voy a eliminar todo ese label, todo ese script, y ahí solamente tengo este. Ahora, dentro de estas características podemos colocar, esta es una manera práctica, vamos a colocar un nuevo párrafo donde pueda ser, escribir otro párrafo donde podamos enlistar un párrafo, perdón, y vamos a colocar, por ejemplo, costos, ¿sí? Podemos colocar, esto realmente lo podemos hacer con listas, ¿sí? Y las listas pues me permite también hacer un listado de varias, en vez de usar varios párrafos, que eso lo vimos en el curso durante el Dreamweaver, y le vamos a colocar aquí en vez de costos, instrumentos o herramientas, aquí vamos a colocar asistencia, ¿sí? Y más. Aquí voy a poner y mucho más. Pues ya podemos tener como algo mucho más elaboradito, donde podemos ver esta distribución, se ve un poco más estético, tenemos como más elementos, o también pues por listas, que por listas ya lo habíamos conocido por medio de cuando realizamos el ejercicio de Dreamweaver, que enlistamos varios elementos y usamos listas. Esas listas van dentro de un UL. Yo voy a copiar todo este texto y lo voy a pegar, pero lo voy a modificar. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Después de costos, aquí lo voy a pegar para que ustedes vean el ejemplo. Entonces, uso un listado donde no tenga la característica que me envíe a alguna parte, ¿cierto? Entonces, que sea hipervinculado. Entonces, podríamos colocarlo de esta forma.
Y es exactamente lo mismo lo que les estaba mencionando con una lista ordenada. Y ya tenemos este ejercicio mucho más completo y sería solamente cambiar entonces los textos. Costos, ya pondríamos instrumentos, asistencia, garantías y finalmente podríamos colocar lo que es y mucho más. Entonces vamos a poner y mucho más. Ahí está. Esto es mucho mejor colocarlo como una lista ordenada que por párrafos. Les quise mostrar cómo eran las dos opciones para que ustedes lo pudieran hacer según la conveniencia o como mejor les parezca. Aquí ya tenemos entonces la href para clic para más detalles. Ya tenemos esto bien ordenadito. Suprimo y le doy Format this file. Ahí está todo muy bien ordenado. ¿Qué es lo que tenemos? Y con esto terminamos el video tutorial para esta sección donde colocamos un formulario para diligenciar correo electrónico, enviar, colocamos una imagen a un lado, también colocamos una descripción de algunos textos y describiendo de qué se trata toda esta sección y fíjense cómo nos va quedando nuestro sitio web.